Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. A veces el primer contacto no empieza con un hola. Empieza con alguien diciendo apaga eso, como si tu nave fuera un electrodoméstico demasiado ruidoso en el pasillo equivocado. La Geraisens atravesó el pliegue y cayó en un silencio espeso, y, un instante después, en 20 sombras que no estaban en ningún mapa. La amenaza no fue lo peor. Lo peor fue el tono, ese tono burocrático, de quien ya hizo esto antes. Como si el universo tuviera dueño, sello y ventanilla. Y nosotros llevábamos algo dentro del casco cristalino para lo que ellos ni siquiera tenían una palabra decente. Cuando transportas una singularidad controlada, la diplomacia se convierte en otra cosa. Una prueba. Un nervio expuesto. Elina Santos estaba de pie en la cubierta de observación cuando el casco dio ese escalofrío casi imperceptible, como si el cristal cuántico se acordara, de pronto, de todo lo que iba a soportar. El vidrio no era vidrio. Lo parecía, sí, pero no lo era. Demasiado frío, demasiado liso, como si la superficie estuviera siempre medio paso por delante de su tacto. Cuando apoyó las yemas de los dedos, sintió la vibración atravesándole la piel y metiéndose en el hueso. No era temblor. Era una frecuencia basal, una nota constante, un zumbido de fondo que toda la tripulación había aprendido a ignorar, hasta el día en que ya no podías. Fuera, estrellas. Un campo tan quieto que dolía. Y por dentro, la nave respiraba. 15 años. Solo eso. Casi nada en la escala de la historia humana, y, aún así, suficiente para reescribir lo que distancia significaba. La voz de la teniente Sarah Chen entró por el enlace neural con esa nitidez que siempre parecía un poco demasiado íntima, como si alguien hablara dentro de tu cabeza sin pedir permiso. Verificación final completa, comandante. Matrices de pliegue cuántico sincronizadas al 98,7%. Listos para el salto. Elina respondió sin girarse. Su reflejo se superponía a las estrellas, un fantasma humano en medio de un lujo imposible. Estado del paquete de primer contacto. Marcus Wong, Comunicaciones, apareció en una esquina del visor interno con la postura de quien durmió poco y fingió que no. Protocolos diplomáticos cargados. Bases culturales, intercambios científicos, manifiestos de intenciones pacíficas, el comité de la ONU lo metió todo en un solo paquete. Bueno, todo lo que cupo. Elina dejó salir aire por la nariz. Una microsonrisa, casi una disculpa al destino por estar feliz. La humanidad había soñado este momento durante siglos, no solo oír una señal débil de radio, sino mirar a alguien de verdad, a los ojos. Y hacerlo como iguales. No como suplicantes. No como niños llamando desde la oscuridad. Solo que la galaxia rara vez acepta el guión que uno escribe. El motor de pliegue cuántico ondulaba como luz líquida a través del casco cristalino, proyectando sombras que danzaban en el suelo. No parecía una máquina. Parecía un fenómeno al que alguien le enseñó a obedecer. Y entonces, sin aviso, el fenómeno carraspeó. Un cambio mínimo. Un chasquido en los sensores. Un desvío de ruido, como si el propio espacio se hubiera aclarado la garganta. La voz de Rivera, táctico, cortó el enlace como metal golpeando metal. Contactos múltiples. Distorsión espacial masiva en rumbo 047, marca 183. Lectura 15, no. 20 naves emergiendo de un corredor FTL. Durante un segundo, Elina se quedó quieta. Un segundo, nada más. Como si su cuerpo necesitara confirmar que era real antes de volverse acción. La disciplina sustituyó al pensamiento. Puestos de combate. Escudos cuánticos, arriba. Armas frías. No empecemos el primer contacto pareciendo hostiles. Armas frías. La frase sonó rara en su boca. Un recordatorio incómodo de que, sí, incluso la nave más diplomática del planeta llevaba dientes.
Salió de la cubierta con zancadas largas. El corredor olía a material nuevo, polímeros y metal tratado, y esa capa sutil de ozono que siempre aparecía cuando el campo cuántico cambiaba de estado. El aire parecía más denso. Las luces vibraban 1 milímetro. La gravedad ajustaba en microsaltos, casi imperceptibles, pero suficientes para que el estómago protestara. En el camino, notó detalles que no debería notar en una emergencia: una gota de agua atrapada en la esquina de una superficie reforzada, la mano de un oficial temblando y luego deteniéndose, como si el temblor hubiera sido reprimido por vergüenza, el sonido de las pisadas, más secas, más rápidas. El puente de la Geraisens parecía demasiado tranquilo cuando entró. No era tranquilidad de paz. Era tranquilidad de precisión. Hologramas flotaban en capas. Y, en el centro, la flota alienígena emergente. Naves estilizadas, largas, como si alguien hubiera esculpido mercurio con intención de intimidar. Un casco que fluía, cambiaba, respiraba. Metal viviente. No en sentido poético, en sentido literal, orgánico, bioingenierizado. ¿Análisis?, preguntó Elina, tomando el asiento de mando como si fuera un hábito viejo. Rivera proyectó escalas y clasificaciones. Varían de fragatas a clase acorazado. Configuración militar, sin duda. Pero, las firmas de armas, parecen apagadas. Se organizan en formación de patrulla estándar. Wong inclinó la cabeza, ojos medio cerrados, escuchando un mar de frecuencias. Están transmitiendo. Banda ancha, múltiples frecuencias. El traductor universal está procesando. Una pausa breve. Lo tengo. La voz alienígena llenó el puente. Áspera. Chasqueante. Un sonido como placas duras rozándose, pero la intención era demasiado familiar. Mandar, medir, exigir. Atención, nave no identificada. Ha entrado en espacio reclamado por el concordato meridiano. Apaguen motores y prepárense para inspección. Resistencia será respondida con hostilidad inmediata. Elina miró a sus oficiales. Nadie se movió, pero ella vio las microreacciones, los dedos de Rivera flotando sobre los controles sin tocar, la boca de Wong abriéndose y cerrándose como si quisiera decir esto no estaba en el manual, una oficial joven apretando el cinturón de su asiento demasiado fuerte, como si el cinturón fuera un ancla. Elina enderezó los hombros. No por teatro. Por necesidad. Abra un canal, señor Wong. Canal abierto, comandante. Se inclinó un poco hacia adelante. La cámara captó un rostro humano, ojos cansados, cabello recogido con prisa. Sin coronas, sin armaduras. Solo una mujer, y su voz. Aquí la comandante Elina Santos, nave de la Tierra Unida Geraisens. Estamos en misión pacífica de exploración y primer contacto. Desconocíamos que esta región fuera territorio reclamado. Pedimos disculpas por cualquier intrusión percibida y solicitamos diálogo e intercambio cultural. Silencio. El motor de pliegue en reposo murmuraba, como un ronroneo lejano. La respuesta llegó. Su firma de energía excede cualquier registro en nuestra base de datos. Explique esta capacidad inmediatamente. La palabra inmediatamente sonó a arma. Elina captó algo bajo el tono alienígena, miedo. Miedo envuelto en arrogancia. Eligió cada sílaba como quien cruza hielo delgado. Utilizamos una forma de propulsión llamada pliegue cuántico. Manipulación de campos cuánticos. Estamos dispuestos a compartir principios científicos básicos, como parte de un intercambio pacífico y supervisado. Otra pausa. Más larga. Ella casi podía imaginar criaturas de escamas y placas discutiendo, intentando encajar lo que oían en un mundo donde siempre habían sido los más fuertes. Su nave se someterá a inspección inmediata por fuerzas del concordato. Cualquier activación de sistemas cuánticos será considerada acto hostil. Rivera soltó un sonido corto, casi una risa nerviosa.
Elina levantó la mano y lo detuvo. Un gesto mínimo, y el puente entero entendió, no. No puedo permitir que fuerzas armadas aborden esta nave, respondió, firme, sin dureza gratuita. Transportamos tecnología sensible. Sin embargo, ofrecemos escaneos detallados de sistemas no clasificados y un intercambio cultural supervisado en ubicación neutral. La voz alienígena se endureció, como si alguien hubiese tomado el comunicador. Su cooperación no fue solicitada. Fue exigida. El concordato no reconoce soberanía de especies no registradas. Cumplirán o serán obligados. El puente se enfrió. No por temperatura. Por significado. Elina sintió la mandíbula tensarse, un movimiento casi involuntario, y soltó el aire despacio. Ese control que aprendes después de ver demasiado de tu propio planeta en guerra y jurarte que no repetirías lo mismo. Tenía una carta. Una carta peligrosa. Una carta que, en el fondo, era humillante, para ellos. Pero quizá el respeto tenía que nacer de una verdad inevitable antes de que el diálogo cupiera. Elina giró hacia Rivera. Señor Rivera, baje nuestros escudos cuánticos exactamente 5 segundos. Que nos escaneen por completo. Rivera parpadeó. ¿Comandante? 5. Yo cuento. Una vacilación. Una contradicción mínima en su mirada, esto es una locura y una orden es una orden. Sí, comandante. El escudo bajó. Y, en el instante en que la protección desapareció, la Geraisens pareció, desnuda. Un escalofrío recorrió el puente. Esa sensación sin nombre que el cuerpo registra como amenaza antigua. Las naves alienígenas se encendieron de actividad. Sensores barrieron cada centímetro del casco cristalino, intentando tocar con instrumentos lo que quizás solo se toca con filosofía. Elina contó en silencio. La garganta se le secó. 5. 4. 3. En el 2, le cruzó un pensamiento absurdo y humano. Si esto sale mal, morimos por cortesía. 1. Escudos arriba. Ahora. El campo cuántico volvió con un brillo tenue, como una piel invisible regresando al cuerpo. Y el canal alienígena estalló. Voces superpuestas. Tonos distintos. Un caos de chasquidos y exclamaciones, traducidas a duras penas. Imposible. Las lecturas de energía. ¿Cómo lo contienen? ¿Eso es una singularidad? No puede ser. A Elina se le escapó una sonrisa pequeña. No era orgullo. Era alivio. Un alivio con sabor a metal. Cuando la voz principal regresó, la exigencia se había derretido. Quedaba algo casi reverente. ¿Su nave? ¿Cómo? ¿Qué son ustedes? Elina respondió simple. Somos humanos. Y todavía preferimos hablar como iguales. ¿Reiniciamos? El silencio que siguió tuvo otro peso. Ya no era evaluación de amenaza. Era la primera grieta en el hábito del dominio. Quizá, dijo la voz, como si la palabra le rascara la garganta, deberíamos discutir esto más a fondo. El Gran Mando solicita el honor de hablar con usted directamente. Elina asintió para sí. El puente no lo vio, pero lo sintió. Será un honor. ¿Acordamos condiciones? Mientras su tripulación alineaba protocolos, Elina miró la flota alienígena. Casco de metal viviente, fluyendo bajo luz distante. Antes parecía depredador. Ahora, parecía un animal que descubrió que la presa no temblaba. Las estrellas brillaban igual. Pero algo, en el universo, ya había cambiado de lugar. Y no iba a volver. Del otro lado, la capitana del Concordato, Dominio Eterno, era una catedral hecha de tecnología bioingenierizada. Pasillos de metal vivo palpitaban con vías neurales. El suelo respondía al paso con una elasticidad sutil. Las paredes tenían calor, no mucho, pero el suficiente para sugerir vida. El aire era húmedo, con olor a ozono y a algo orgánico, como una planta machacada. En el centro de mando,
el comandante supremo Besr miraba las lecturas por centésima vez, y cada repetición solo empeoraba la sensación de que su mundo estaba siendo desobedecido. Imposible, murmuró, antebrazos moviéndose en patrones de agitación. Corran el análisis otra vez. La científica jefe, doctora Clara, chasqueó las mandíbulas con frustración contenida y obedeció. El chasquido sonó como un tic. Comandante supremo, ya lo corrimos 12 veces. Los resultados son consistentes. Su motor no dobla el espacio. Lo reescribe. La salida de energía excede a toda nuestra flota de batalla combinada. En la pantalla principal, el Geraisens flotaba sereno. Casco cristalino. Líneas simples. Sin ostentación orgánica, sin símbolos imperiales. Era casi ofensivo en su elegancia. Como si dijera, no necesitamos parecer fuertes. Bese sintió que sus corazones secundarios se saltaban un latido. No por amenaza directa. Por vergüenza. Abrió comunicación con Elina. Intentó mantener la voz firme. Comandante Santos, nuestros registros indican que su civilización alcanzó el vuelo espacial en el último siglo. ¿Podría explicar cómo lograron manipulación de campo cuántico a esta escala? La imagen holográfica de Elina apareció. Un rostro humano controlado, con señales de cansancio. Bese se preguntó si era cansancio real, o esa tristeza aprendida que deja la historia cuando aprietas demasiado. Comandante Besr, la humanidad da saltos tecnológicos. Cuando encontramos un principio, no solo lo aplicamos, lo reimaginamos. Nuestro motor empezó como un artículo teórico. En 15 años, se volvió el corazón de nuestra primera nave FTL. Besr tragó saliva. La casualidad con que ella lo decía era casi un insulto al modo del concordato. Siglos de refinamiento, ciclos solares de tradición, jerarquías rígidas. ¿15 años? A veces, ojos nuevos ven posibilidades nuevas, respondió ella. Bese casi volvió a decir imposible. Pero la palabra ya había perdido peso. Cuando ves algo ocurrir delante de ti, imposible se vuelve solo una manera de admitir que tu vida entera se basaba en una premisa que acaba de caerse. Una alerta de prioridad parpadeó en la interfaz neural de Besr. El almirante de flota Sarax llamaba. Canal seguro. La imagen del almirante se materializó, escamas oscuras, ojos duros, la cola moviéndose con irritación contenida. Comandante supremo, su informe es inquietante. Una sola nave humana confirmas que exceden nuestra comprensión. Y ofrecen compartir conocimiento. ¿Qué quieren? Besr eligió cada palabra. Sabía que una frase mal colocada podía volverse sentencia, literal. Parecen genuinos en sus intenciones pacíficas, señor. La comandante ha sido paciente pese a nuestro enfoque inicial. Sarax soltó un siseo breve. Pacientes porque saben que no podemos amenazarlos. La confianza nace de la superioridad. Ninguna especie entrega ventaja así. Preparad una sonda furtiva. Si quieren compartir, que lo prueben permitiéndonos examinar su nave. Bese sintió el cuerpo reaccionar. Placas ondulando. No de ira. De presentimiento. Señor, con respeto, eso puede verse como agresión. Ya rechazaron inspección directa. Entonces prueban que no son confiables, cortó Sarax. Ninguna especie alcanza ese avance sin conquista. Proceda. Es una orden. La conexión se cerró antes de que Besr pudiera insistir. El centro de mando pareció más vacío. La catedral viva a su alrededor no ayudaba. Solo recordaba que el concordato era orgánico, emocional, impulsivo, y que los impulsos son peligrosos ante lo desconocido. Sonda lista, informó el oficial táctico. Besr reabrió canal con Elina, intentando cubrir la cuchillada con una tela fina de conversación. Gracias por su paciencia. El alto mando está procesando sus ofertas. Quizá podamos discutir aplicaciones prácticas. La expresión de Elina no cambió,
pero algo parpadeó en sus ojos. Un destello rápido. Casi, lástima. Por supuesto, comandante. Pero debo mencionar que la firma cuántica de su sonda furtiva se volvió visible para nuestros sensores en el momento en que la encendieron. Recomiendo no lanzarla. Silencio. Bess no logró hablar a la primera. Un clic vacío. Comandante Santos, ¿yo? Está bien, interrumpió ella, suave. Y por un instante, esa suavidad dolió más que una amenaza. Entendemos el impulso de reunir inteligencia. Pero seré clara, desarrollamos sensores cuánticos pensando en encontrar otras razas. Hay muy poco que puedan hacer que no hayamos anticipado. Las implicaciones quedaron suspendidas como partículas cargadas antes de una tormenta. Sin embargo, continuó Elina, y su voz se calentó un poco. También preparamos paquetes extensos de intercambio científico y cultural. Queremos compartir, comandante Bess. No porque tengamos que hacerlo, sino porque creemos que el avance debería elevar a todas las especies. Bess miró la sonda. Miró la orden. Miró el Geraísens en la pantalla. E hizo algo que en el concordato exigía más valor que disparar, desobedecer. Desactiven la sonda. Limpien sistemas de armas. El oficial táctico vaciló. Bess sostuvo la mirada hasta que la vacilación murió. Cuando volvió al canal con Elina, su voz salió más baja. Quizá podríamos empezar con intercambio de bases culturales. Yo, tengo curiosidad por una especie que desarrolló tal poder y aún habla de paz con tanta sinceridad. La sonrisa de Elina le llegó a los ojos. Será un placer. Y, durante el intercambio, quizá podamos discutir por qué el almirante Sarax está movilizando la flota de reserva en este preciso momento. Bess sintió el corazón primario tropezar. Ellos lo sabían. Lo sabían incluso de lo que estaba lejos. La confianza, dijo Elina, casi en un susurro, funciona en ambos sentidos. ¿Probamos un poco? Bess respondió con lo que tenía. Su orgullo ya estaba muerto. Quedaba lo que viene después del orgullo. Sí. Probemos. En la Geraísens, Sarah Chen estaba en el laboratorio, rodeada de pantallas holográficas que mostraban interacciones de campo como música visual. El laboratorio olía a metal caliente y plástico nuevo. Solo que ahora había otra capa, un sabor metálico en la lengua, una electricidad tenue en el aire, como si el espacio ahí dentro fuera más tenso. En el centro de la sala, una representación del núcleo cuántico pulsaba, una singularidad controlada, contenida por campos que se doblaban sobre sí mismos en estratos de vibración. Hermoso y, a la vez, incorrecto. Sarah había sido estudiante de posgrado cuando su padre, el Dr. James Chen, propuso lo imposible, controlar campos cuánticos a escala macroscópica. Nadie se rió. Nadie aplaudió. La mayoría solo se quedó quieta, ese quieto de quien no sabe si debe llamar a un psiquiatra o a un inversor. Ahora ella era la ingeniera cuántica principal. Y un imperio alienígena intentaba entender lo que hacía con la misma cara que los humanos ponían frente a un eclipse. Sus escaneos se están volviendo más sofisticados, dijo, rastreando los intentos del concordato de analizar el motor. Están empezando a hacer las preguntas correctas. Marcus Webb asintió mientras ajustaba armónicos. Sus manos iban rápido, pero el rostro traicionaba nervios. ¿Eso es bueno? Cuanto más entiendan, más podrían vernos como amenaza. Sarah sonrió, recordando a su padre. La comprensión no es amenaza. Es oportunidad. La voz de Elina entró por el enlace. Doctora Chen, ¿cómo está nuestra invitada? Sarah miró la sala de observación sellada, donde la doctora Clara observaba demostraciones básicas. Sus mandíbulas no paraban de chasquear. No era ira. Era procesamiento. Era el equivalente alienígena de morderse las uñas hasta sangrar. Está procesando, respondió Sarah. Creo que le rompimos la visión del mundo unas 6 veces en la última hora, pero está haciendo preguntas brillantes.
Manténgala comprometida, dijo Elina. Cuantos más científicos del lado de ellos entiendan, menos probable que Sarax haga algo estúpido con esa flota. Sara exhaló. Estúpido era una palabra demasiado pequeña para un almirante. Ajustó la proyección, un campo de contención, y dentro, materia reorganizándose a nivel atómico. Clara se acercó al vidrio. El metal vivo de sus dedos tocó la superficie y dejó un rastro de calor. Fascinante, dijo Clara. Su cohesión de campo cuántico debería ser imposible a esta escala. Los requisitos de energía. Sara asintió. Por eso tuvimos que desarrollar reactores de cascada cuántica primero. Una vez sostienes las curvas de potencia, el resto es solo matemáticas. Hizo comillas con los dedos. Marcus rió nervioso. Clara parpadeó rápido, 4 ojos en secuencia. ¿Desarrollaron cascada cuántica como prerequisito? Nosotros considerábamos esa tecnología teórica. Sara citó a su padre otra vez, como quien invoca una suerte antigua. La teoría es solo práctica esperando ocurrir. Una alerta parpadeó. Largo alcance. Movimiento. Las manos de Sara volaron sobre los controles. Comandante, la flota de reserva del Concordato ha saltado. Llegan en 6 horas. Entendido, respondió Elina. Continúe con Clara. Sara volvió a su invitada y decidió decir una verdad que podía costarlo todo, o salvarlo. Su almirante nos teme, dijo en voz baja. Clara no lo negó. ¿La culpas? Su poder cambia todo. El Concordato domina este sector hace milenios. En un día, ustedes voltearon la mesa. Sara mostró otra simulación, campos cuánticos limpiando una atmósfera metanizada, reorganizando moléculas como quien ordena una habitación. El poder no es solo destrucción, dijo Sara. Es posibilidad. Los mismos campos que podrían destrozar una nave, pueden curar daño por radiación, limpiar mundos, terraformar, reconstruir. Clara susurró. Imposible. Pero la palabra cambió. Ahora tenía asombro dentro. Llegó otra alerta. La flota aceleraba. El tiempo se encogía. Sara miró a Clara con seriedad. Clara, necesito que entiendas algo. Lo que te hemos mostrado es quizás 5% de lo que la Geraisens puede hacer. Nos estamos conteniendo. Porque no queremos que nadie se sienta acorralado. Pero si Sarax nos fuerza. Se detuvo. Pensamiento interrumpido. Micropausa. Clara cambió de color, las escamas oscureciéndose. Ustedes están demostrando principios básicos, lo suficiente para probar, no lo suficiente para revelar. Sara asintió. El motor no es solo un motor. Es una puerta. Y queremos abrir esa puerta con ustedes, no en su cara. Clara guardó silencio. Un silencio que parecía, decisión. Necesito hablar con Bess. Sara soltó el aire, un poco temblorosa. Lo organizo. Y, gracias por elegir aprender en vez de solo temer. Mientras Clara se iba a informar, Sara miró el núcleo cuántico pulsando. Era un corazón artificial. Y como todo corazón, podía bombear vida o detenerse. 6 horas. 6 horas para probar que el mayor poder de la humanidad no era lo que podía hacerle al universo, sino lo que elegía no hacer. El almirante Sarax estaba en el puente del dominio inevitable, y la formación de ataque del Concordato era, hermosa. Simétrica. Perfecta. Un poema militar. El problema con los poemas militares es que presuponen que el universo aprecia la rima. Estado del Geraisens, exigió. Sin cambios, almirante. Mantienen posición. Sin firmas de armas. Campo cuántico activo y estable. La calma humana irritó a Sarax. No era solo insolencia. Era peor, indiferencia. Transmisión de Bess. Prioridad 1. Ignórenla, escupió Sarax. Inicien despliegue. Que estos humanos vean el poder real.
Las 87 naves capitais ajustaron sus vectores. El espacio vibró con energía acumulándose. En la Geraisens, Rivera informó. Asumen posiciones ofensivas. Firmas suben en toda la flota. Elina estaba sentada con las manos juntas, pulgares tocándose. Un gesto pequeño. Desde fuera, parecía calma. Sara, por el enlace, sintió otra cosa. La tensión existía, solo estaba bien guardada. Elina llamó. Doctora. Chen. Estado de campos. Listos para lo que sea, comandante, respondió Sara. Y espero de verdad no tener que mostrar todo. Elina compartía la esperanza. Las capacidades completas estaban clasificadas por una razón. No era secreto por vanidad. Era secreto por responsabilidad. Abra canal con Sarax, pidió Elina. Último intento. La imagen del almirante apareció, escamas oscuras, agresión casi contenida. Comandante Santos. Su teatro diplomático terminó. Sométase al concordato o será destruida. Elina mantuvo la voz tranquila. Una calma que no provocaba, elegía. Almirante, usted vio una fracción de nuestras capacidades. Sus científicos confirmaron que nuestra tecnología está más allá del entendimiento del concordato. ¿Por qué empujar esto al conflicto? Porque son amenaza, dijo Sarax, cola golpeando. Ninguna especie aparece con tal poder e intención pacífica. Ustedes planean conquista. Esa moderación es táctica. Elina respiró. Micropausa. Una imperfección humana. No. Planeamos cooperación. Pero si fuerza esta confrontación, aprenderá por qué elegimos moderación. Retire su flota. ¿Se atreve a amenazar? No es amenaza. Es hecho. Y, titubeo, leve, como si las palabras pesaran, honor y orgullo son pobres sustitutos de la sabiduría. Las escamas de Sarax se enrojecieron. Fuego. El espacio se iluminó con haces y torpedos de plasma. Energía para romper una luna. En el puente humano nadie gritó. Solo se oyó ese zumbido profundo, el campo ajustándose como si respirara. Elina dijo, casi casual. Doctora. Chen. Protocolo de demostración 1. El escudo cuántico brilló en capas múltiples. La energía del ataque tocó el borde, y dejó de existir. No desviada. No absorbida. Convertida. Sara no pudo evitar un hilo de humor, y eso ayudó al puente a seguir siendo humano. Bueno, eso acaba de cargar nuestras baterías al 127%. ¿Quiere que les envíe una nota de agradecimiento? Rivera soltó una risa corta, nerviosa, como un espasmo. En el visor táctico, la formación del concordato vaciló. Ajustes. Confusión. Un poema militar perdiendo rima. ¿Estado de sus armas? Preguntó Elina. Recargando, dijo Rivera. Desvían energía de motores a armas. Preparan otro bombardeo. Elina abrió canal otra vez. Como puede ver, atacarnos es inútil. Pero, ya que respeta demostraciones, miró a Rivera, pulso cuántico. Intensidad mínima. Deshabilitar sistemas de armas. El motor cuántico pulsó una vez. Una onda invisible atravesó la flota. Sistemas de armas apagados. Núcleos tartamudeando. Paneles orgánicos en pánico. 87 naves, y de pronto solo soporte vital y maniobra básica. Sarax palideció, o lo equivalente en escamas. Por el primer huevo, ¿qué son ustedes? Elina respondió simple. Somos humanos. Desarrollamos esta tecnología para alcanzar las estrellas. Elegimos la paz no por debilidad, sino porque entendemos que el poder exige responsabilidad. Se levantó. Se acercó al holograma. Ahora mismo podría deshabilitar sus motores. Podría apagar su soporte vital con un pulso calibrado. Podría reducir su flota a átomos. Pero no lo haré. Porque nuestra fuerza no está en la capacidad de destruir,
sino en la elección de no destruir cuando podemos. Sarax tembló en la voz. ¿Elección? No nos dejan opción. Elina entrecerró los ojos. No con ira. Con tristeza firme. Le dejo la elección que importa, coexistir con una especie más avanzada, o aferrarse al orgullo y obligarme a demostrar más. Sé cuál espero que elija. Silencio. Un silencio donde casi se oye como la historia se reordena. El concordato solicita un cese de hostilidades, dijo Sarax, y cada palabra parecía una derrota física. Elina asintió. Concedido. Y ayudaremos a restaurar sus sistemas. Después de todo, eso es lo que hacen las especies pacíficas entre sí. En el enlace, Sara avisó. Besra está llamando. El informe de Clara está provocando un terremoto científico. Algunos influyentes ya reconsideran postura. Elina respondió en voz baja. Excelente. Volvió al canal con Sarax. Almirante, Besra tiene propuestas de intercambio científico y cultural. ¿Discutimos el futuro como seres civilizados? Las escamas de Sarax cambiaron de color, ira, confusión, algo parecido al miedo, y al final neutralidad. Ustedes pudieron habernos destruido en cualquier momento. Sí, dijo Elina. Y no lo hicimos. Esa es la parte importante. ¿Reiniciamos? Esta vez con respeto. Sarax no respondió con bravata. Respondió con cansancio lúcido. Quizá tengamos mucho que aprender. Un mes después, la cubierta de observación del Geraisens ya no parecía un escenario de amenaza. Parecía un aula improvisada en el vacío. El aire olía a metal vivo mezclado con café reciclado y polímero caliente. Una mezcla rara, pero viva. Sara guiaba a un grupo de científicos del concordato por conceptos básicos de campos cuánticos. Clara hacía preguntas como si quisiera arrancarle al universo su explicación a la fuerza. Besra observaba con algo cercano al orgullo, y también con una ansiedad que nunca admitiría. Su entusiasmo es notable, comentó Besra, mandíbulas chasqueando en un patrón que Elina ya reconocía como humor. En 4 semanas captaron conceptos que remodelan nuestra física. Elina miró a Sarax. El almirante era distinto. Menos rígido. Aún militar, sí, pero con grietas, conscientes. La comprensión llega más fácil cuando dejas de temer lo desconocido, dijo Elina. Sarax soltó una risa seca. Estábamos ciegos. Medíamos fuerza en armas, territorios, números. Y ustedes, con poder incomprensible, ofrecieron amistad. Fuera, una estación de investigación conjunta tomaba forma, tecnología bioorgánica del concordato con ingeniería humana. Metal vivo y cristal cuántico. Un matrimonio improbable de 2 terquedades distintas. Clara hablaba excitada y la traducción captaba el frenesí científico. Energía limpia. Aplicaciones médicas. Restauración ambiental, posibilidades infinitas. Sara cruzó una mirada con Elina. Una de esas miradas que cargan años de trabajo y noches sin dormir. Sarax, en tono bajo, preguntó. Aquel día, ¿cuántos se contenían, de verdad? Elina pensó. Eligió honestidad sin exhibición. El motor de pliegue cuántico nos da control fino sobre fuerzas fundamentales. Lo que usted vio fue quizá 10% de nuestras capacidades defensivas. Y prácticamente nada del resto. Los corazones secundarios de Sarax fallaron un latido. Intentó disimular, el cuerpo no cooperó. Y aún así, eligieron deshabilitar, no destruir. Porque esa es la verdadera prueba del avance, respondió Elina. No si puedes destruir a tus oponentes, sino si eliges no hacerlo. Besra anunció. El Consejo del Concordato aprobó oficialmente la iniciativa de investigación conjunta. Y no solo en tecnología cuántica. Quieren cooperación médica, ambiental, intercambio cultural. Elina asintió. Algunos comandantes tradicionales siguen incómodos.
Sarax soltó una risa irónica. Están aprendiendo. Como yo aprendí. La verdadera fuerza es saber cuándo no usar armas. Sara, abajo, terminó una demostración. Una mini estrella contenida dentro de campos perfectamente calibrados. Brillaba como una idea peligrosa. Un mes atrás, eso habría disparado protocolos de ataque. Ahora, científicos del concordato miraban como quien ve abrirse una puerta. Besr murmuró. Hace un mes habría llamado a esto una amenaza. Hoy, es una oportunidad de entender el universo. Elina apoyó los dedos en el vidrio del casco. El cristal estaba frío. Siempre frío. La comprensión cura el miedo, dijo. Y la cooperación logra más que la competencia. Sarax miró hacia el espacio, más allá del Geraisens, y dijo algo más pesado que cualquier arma. Hay otras especies en sectores cercanos. Algunas pacíficas. Otras, no. Cuando oigan lo que ustedes pueden hacer, reaccionarán como nosotros reaccionamos. Elina sonrió sin humor. Una sonrisa de quien sabe que no existe final feliz, solo existe continuación. Entonces tendremos la misma paciencia. ¿Y si eligen el conflicto? Sarax completó, casi en un susurro. Ustedes mostrarán por qué la guerra sería un error terrible. Elina no lo negó. Tampoco lo celebró. Solo lo aceptó. Sí. Y en ese sí había una irreversibilidad. Porque el universo ahora tenía un referente. Una historia. Un registro. Una especie que podía reescribir el espacio, y aún así eligió pedir, 2 veces, que volvieran a empezar. Y aquí es donde se pone incómodo. A todo el mundo le gusta la idea de una civilización poderosa que elige la paz. Es bonito. Inspira. Casi parece un cuento. Pero, en el fondo, lo que ocurrió no fue paz. Fue una nueva regla. La regla de que existe un nivel de poder donde cualquier diplomacia se vuelve asimétrica, incluso cuando juras que no quieres. Incluso cuando intentas ser amable. Incluso cuando te contienes. Esa noche, Elina se quedó sola en la cubierta de observación. El puente estaba silencioso. El Geraisen sostenía su frecuencia basal como un corazón en sueño ligero. Apoyó la frente en el cristal cuántico y cerró los ojos. No porque estuviera triste. Porque, por primera vez, entendió una ironía que nadie en el comité de primer contacto había puesto en las diapositivas. La humanidad no solo había llegado al escenario galáctico. Había cambiado el tipo de escenario. Y eso significaba que, de ahora en adelante, cualquier especie que encontrara a la humanidad tendría que elegir algo horrible. Confiar o intentar romper lo que no podía. Y cuando alguien intenta romper lo imposible, suele romperse primero a sí mismo. Elina abrió los ojos. Las estrellas seguían ahí. Indiferentes. La misma luz antigua atravesando ciclos solares y vacíos inmensos sin importarle nuestras decisiones morales. En el enlace, la voz de Sara apareció, baja, cansada. «Comandante, ¿estás despierta?» «Sí», respondió Elina sin girarse. Sara dudó. Y esa duda era humana. Demasiado humana. A veces pienso, que construimos esto para explorar. Y terminó siendo un espejo. Todos van a verse en él, quieran o no. Elina se quedó callada un momento. Vamos a seguir eligiendo, dijo al fin. Incluso cuando sea más fácil no elegir. Un zumbido suave. El motor cuántico en reposo. Un animal contenido. Y fuera, en algún lugar, alguien, algo, oiría hablar del Geraisens. Y no reaccionaría con curiosidad. Reaccionaría con miedo. Con cálculo. Con orgullo. Elina lo sabía. Y aún así mantuvo la mano en el cristal, como si pudiera sostener el universo en su sitio un segundo más. No podía. Nadie podía. Si tú estuvieras en el lugar de Sarax, con 87 naves alineadas y un desconocido frente a ti, ¿habrías retrocedido o habrías insistido hasta demostrar algo?
Deja tu posición en el consejo en los comentarios. ¿Sarax era un villano, o solo el retrato del miedo cuando consigue uniforme? Si quieres mantener la señal activa y fortalecer este registro, deja un like. Ayuda a que la próxima transmisión cruce los campos de contención sin ruido. Y si quieres seguir acompañando los próximos archivos, suscríbete y quédate cerca. Porque después del primer contacto, una cosa queda demasiado clara para ser cómoda. El universo no te pregunta si estás listo. Solo, sigue llegando.